Si buscas un canal que hable de Dune como adaptación sin spoilearte nada de lo que se viene y quieres enterarte de todos los detalles, simbolismos y todo aquello que necesitas saber de la que promete ser una de las películas del año, de la década y de una generación, bienvenido porque este es tu canal. En este vídeo vamos a hablar de los detalles ocultos del póster de la película y también de los secretos que esconden los dos trailers que se han publicado hasta ahora. Ambos nos cuentan una historia muy interesante que deja claro lo que Frank Herbert nos dijo hace mucho tiempo. Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. ¿Sabes que hay un personaje que va a ser clave en la historia y que ha pasado desapercibido? ¿Has visto el pañuelo azul que lleva Paul? ¿Sabes lo que significa? ¿Qué ha pasado con Duncan Idaho? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué Alia está empapada de sangre en esta escena? ¿Qué significa el cántico de los trailers y que formará parte de la banda sonora original? Bienvenidos al análisis más completo, plano a plano, de los trailers de Dune parte 3 y también de su póster. Muy organizados aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis igual de entusiasmados que yo por todo lo que se viene con esta tercera parte de Dune, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de este año. Tenéis vídeos de Dune en el canal para aburrir. Tenéis la primera película desgranada al detalle igual que la segunda. Os lo dejo todo en la descripción para que disfrutéis de esta masterclass de Arrakis y que os pongáis al día de muchas palabras y conceptos. Antes de entrar en el análisis del casting y los trailers, hay que ponerse en situación. La película va a adaptar, hasta donde sabemos, el libro de El Mesías de Dune, un libro que es muy cortito y que es muy rápido de leerte, que concluye además la historia de Paul Atreides, pero no lo que ocurre en Arrakis, ya que tenemos 6 libros centrados en la saga principal. No cuento otros libros que forman parte del lore de Dune y que nos cuentan la historia de personajes, casas y eventos anteriores a la historia de Paul y de sus hijos. La película se estrena el 18 de diciembre de 2026, se va a situar 17 años después de la parte 2. En el libro de Mesías, en cambio, son 12 años. Denis Villeneuve, que es la cabra, se va a encargar de nuevo de dirigir y de escribir la película, que va a concluir, hasta donde sabemos, la historia de Paul Atreides en Dune. Como sabéis, actualmente tenemos la serie de Dune Prophecy con una segunda temporada confirmada y en producción, con todos los análisis que hice en su momento y que por supuesto os dejaré en la descripción. De momento se ha afirmado desde Warner la intención de seguir con la franquicia, sea o no con Denis Villeneuve involucrado. Así que más allá de la serie de Dune Prophecy, lo único que tenemos son palabras en el viento y arena escurriéndose por nuestras manos. Aunque hay pósters de personajes, también tenemos que analizar, para mí, el primer póster oficial de la película, que es este. Podemos ver a un lado a Paul y al otro a Chani, con un sol en el centro que podría ser el crepúsculo o el amanecer. Para mí podrían ser ambas, ya que por un lado, el amanecer puede ser el comienzo de una nueva era, una donde Muad'Dib ha guiado a los Fremen por todo el universo conocido, aniquilando a más de 10.000 mundos. En cambio, si es el crepúsculo, simboliza el cierre para esta primera trilogía de Dune, concluyendo el viaje de Paul y de Chani. Si te fijas, la E de la palabra Dune tiene 3 líneas en consonancia con las 2 partes anteriores que nos indicaban la parte en la que estábamos, en una decisión artística que me parece increíble. Lo más importante del póster aún así es la dirección del viento, ya que si te fijas, Paul tiene sus ropas apuntando hacia Chani, ya que el viento la empuja hacia ella. Digamos que es el viento del destino, ya que debido a sus visiones, Paul siempre termina en ese punto con Chani. Si te fijas, Paul lleva en su mano derecha un pañuelo azul, que es el famoso Nezoni, el pañuelo azul de los Fremen que Chani ya llevaba en la segunda película y que en su cultura significa que una mujer está casada o está asociada con alguien. Esto significa que Chani amaba a Paul e iba a ir con él hasta el final, pero en los trailers hemos visto varias veces este pañuelo teniendo un significado muy claro, y es que Chani ha renunciado a Paul por todo lo que ha hecho. Que Paul lo lleve en la muñeca significa que no ha olvidado a Chani, significa que la sigue amando y que sigue adelante por ella, aunque ella no lo entienda todavía. Que ambos estén enfrentados significa que el papel de Chani en esta película es el de liderar una resistencia contra el Muad'Dib por haber llevado a los Fremen a una cruzada intergaláctica que va en contra de las viejas tradiciones. Aunque la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿realmente Chani es la que aparece en el póster?
Timothée Chalamet vuelve como Paul Atreides y en esta película vuelve como el nuevo emperador de un universo conquistado por la yihad a lo largo de los 17 años que ha durado. Como te decía antes, el libro tiene un salto de 12 años y la película en cambio nos sitúa 17 años después de la parte 2, que nos da mucho más tiempo de conflicto galáctico. El Paul que veremos en esta película es un Paul arrepentido de sus actos, pero al mismo tiempo es un hombre que tiene que seguir hacia adelante con su visión y con su plan, tal como dictamina la especia y el Kushak Adelak. En su póster podéis verle con unas marcas en los ojos que son fruto de una explosión que hemos visto en el tráiler y de la que luego vamos a hablar. Zendaya vuelve como Chani, el personaje más polémico de esta tercera parte, que ya lo fue en la segunda tras la decisión final de irse del lado de Paul, muy a diferencia del libro. Chani es lo que motiva a Paul a seguir adelante. Recordemos que las visiones que tuvo Paul en la segunda película eran de Chani muriéndose en esa lucha interminable contra el emperador y los Harkonnen. La única opción de salvar a Arrakis, a su familia y también a Chani era la yihad, ya que la única forma de conservar la cultura Fremen era conquistar el universo. La única forma de vengarte de tus enemigos y no morir en ello era conquistándolo todo. 10.000 mundos han sido iluminados por la yihad del Muad'Dib, y eso es algo que Chani no acepta en esta película, ya que en el libro está bajo la protección de Paul y aquellos que conspiran contra ellos. Vamos, que no tiene un papel muy relevante que digamos, y la verdad tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que le han reservado en la película. Tenemos a Anya Taylor-Joy interpretando a la hermana de Paul, llamada Alia Atreides, la santa Alia del cuchillo. Ya la vimos en la visión de Paul de la parte 2 y no sé si seguirá los mismos pasos del libro por lo que vemos en los trailers. Aquí la gran diferencia que tenemos respecto al libro es la adaptación de su edad. En el libro Alia ya tenía 15 años y pronto iba a cumplir los 16. En la película, en cambio, con este salto temporal de 17 años nos sitúa en un punto previo a la edad adulta. Quiero creer que al igual que el libro, Alia estará a nada y menos de cumplir los 18, dándole un poquito algo más de sentido a ciertos sucesos que tienen que ocurrir en la película. Recordemos que ella es llamada la Abominación. Esto ocurre porque cuando Jessica bebió el agua de la vida de los Fremen, se convirtió en una reverenda madre, pero Alia también lo hizo antes de nacer. Eso, como sabemos, es un peligro enorme, ya que el feto aún no posee la fortaleza mental como para resistir la herencia de toda la memoria genética que la precede y también el veneno del agua de la vida. Esto dejó a Alia a merced de sus antepasados, que es algo que también se pudo ver en Dune Prophecy. Otro personaje que vuelve es Florence Pugh como la princesa Irulan, la esposa del emperador que durante 17 años ha vivido al lado del hombre más poderoso de la galaxia, superando incluso a su padre. El papel de Irulan es clave en esta película, ya que va a formar parte de un complot contra Paul Atreides para derrocarle y dar paso así a un nuevo líder que sirva más a los intereses de las grandes casas y en especial de la cofradía espacial, la que maneja el cotarro intergaláctico. Recuerda que en los vídeos de Dune que te comento hay mucho más lore explicado, te los dejo en la descripción por si no te has enterado. El póster de Irulan me parece muy enigmático, porque si te fijas está cubierta por una especie de barro blanco. No sé qué es lo que puede significar ni lo que va a hacer en la película, porque su papel en el libro, aparte del inicio del complot, es muy superficial, y el hecho de que le hayan dado más peso en la película igual que a Chani me parece interesante y algo curioso de ver. Lo que tenemos que esperar es para ver cuál es el sentido narrativo que tendrá la película. Algo parecido ocurre con Rebecca Ferguson, que vuelve a interpretar a Dama Jessica, la madre de Muad'Dib y la abominación de Alia. En el Mesías de Dune, Jessica únicamente aparece en cartas o conversaciones de otros personajes. No es hasta el tercer libro, Hijos de Dune, que aparece físicamente en Arrakis. Tengo curiosidad, igual que con Chani y que con Irulan, de ver qué es lo que hará Jessica en la película. Quiero ver cuál será la relación con Paul y sobre todo con Alia, ya que el vínculo entre madre e hija era enorme en la parte 2. Recordad que Jessica y Alia hablaban incluso antes de que Alia pudiese nacer. Javier Bardem vuelve como Stilgar. Nuestro gran general Fremen va a liderar a su pueblo por toda la galaxia, expandiendo el imperio de Muad'Dib y descubriendo que con él los Fremen pueden ser algo más grande de lo que jamás podrían haber soñado. Tenemos hasta un momento del tráiler donde el propio Stilgar ve por primera vez el mar y la arena, todo en un planeta alejado que ha sido conquistado por la yihad de Muad'Dib. El papel de Stilgar en el libro es más de consejero, y no sé si en la película va a seguir la misma estela, espero que sí. Jason Momoa vuelve como Duncan Idaho, el que posiblemente es la gran sorpresa de la película para todos aquellos que no han leído los libros. De Duncan únicamente hablaré de lo que el póster nos muestra y sobre todo lo que los trailers han dicho sobre él. Si te fijas, sus ojos son grises, no tiene color, porque básicamente son ojos metálicos. Esto es porque este Duncan no es nuestro Duncan, no es el que conocimos en la primera película, ese murió. Por eso en el tráiler, cuando Paul habla con Duncan, lo hace como si este fuese un desconocido, no su viejo amigo. Esto es porque Duncan ha sido resucitado de formas oscuras y prohibidas por una raza que ya se ha presentado en la serie de Dune Prophecy en HBO, los Treilashu.
Los Tleilashu o los Bene Tleilash eran un grupo de humanos modificados genéticamente y que provocaban una enorme repulsión y odio al resto de la galaxia. ¿Cómo han resucitado a Duncan? Eso lo describirán en la película y evidentemente yo en mi respectivo análisis de la misma. Después tenemos a Robert Pattinson interpretando a Scytale o Scytale. Nunca he sabido cómo se pronuncia correctamente el nombre. La película por fin me lo va a aclarar. Scytale es un danzarín de rostros o un bailacaras, un transhumano creado por los Bene Tleilash que posee la habilidad de replicar la voz, la apariencia y la personalidad de otros adultos. Todo gracias al enlace empático que poseen, es una cualidad que le permite copiar lo que sea. La misión de Scytale es la de matar al emperador a falta de saber quién lo envía o quién está con él. Se revelará en la película. Lo que podemos ver por los trailers es que Scytale está con las Bene Gesserit, teniendo mucho sentido en lo que es la historia que nos han mostrado en las películas de Dune. Las Bene Gesserit querían crear al Kwisatz Haderach a través de la unión de la hija de Dama Jessica y el Duque Leto con Faith Rauza, pero como sabemos, Jessica creó a un chico, porque las Bene Gesserit pueden modificar su propia biología. Este niño fue Paul y cambió toda la historia del universo tal y como la conocemos. Los danzarines de rostros son hermafroditas, de que pueden escoger el sexo que quieran para lo que necesiten, así que cuidado con este tío. Como puedes ver en el póster de Scytale, hay varias caras en un efecto que me parece brutal. Por último tenemos a un nuevo personaje que es Faro, que está interpretado por Isaac de Bancolé. Este es un viejo bashar de la yihad de Muad'Dib que va a ser clave en la película por los conocimientos que posee. Si quieres saber los rangos militares de Dune, repito, tienes mis vídeos de curiosidades en la descripción. Y ahora sí, analicemos plano a plano el tráiler. Pero antes de eso, y perdón por ser pesado, tenemos que hablar del cántico que suena en ambos trailers, esa especie de jaca espacial de guerra que proviene del Shakopsa, el idioma Fremen que Frank Herbert creó para la saga Dune. Para las películas, eso sí, existe una versión funcional, completa y que además puedes aprender, desarrollada por David J. Peterson, un hombre que también ha participado en otras sagas como The Witcher y también en Juego de Tronos con el Dothraki. Según el mismo David J. Peterson, trabajó con su esposa tanto en la segunda como en la tercera película en lo que es el lenguaje Fremen y también en esta canción. Lo que pasa es que ahora mismo no puede aclarar nada al respecto ni de lo que veamos en los trailers ni en la película en sí. Imagino que por contrato habrá un tiempo máximo hasta que pueda revelar esta información. Lo que sí sabemos es gracias a varios fans de Dune que han conseguido descifrar a su manera, con lo que David ha desarrollado en base a lo que hizo Frank Herbert, el significado del cántico que interpreta el propio Timothée Chalamet en persona. De todas las interpretaciones que he encontrado, a mí la que más me gusta es la siguiente: alejad a los jóvenes de mí, lejos de mí, lejos de mí, lejos de mi mano. Sostener en mi mano el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo en mi mano. Por favor, bruja, vete de mí, lejos de mí, lejos de mí, lejos de mi mano. Alejad a los jóvenes de mí, lejos de mí, lejos de mí, lejos de mi mano. Toma mi mano de mí, el cuchillo en mi mano. Y acaba con un por favor, bruja, aléjate de mí. Esta canción ha sido desarrollada por Denis Villeneuve y Hans Zimmer junto con David J. Peterson, siendo acreditada como La Senda Dorada. Y si has estado atento a los dos trailers, habrás podido ver en el segundo que justamente cuando Paul habla de cómo el futuro le habla a su manera sin que pueda ver lo que le depara a su persona, tenemos este planito con partículas doradas. La Senda Dorada es algo de lo que no voy a hablar de momento, ya que quiero creer que la película hará algún tipo de mención o va a explicar por qué Paul hace lo que hace. Ya os he comentado que no quiero spoilear nada de los libros, ya que aquí quiero que comulguemos tanto lectores como no lectores, cuantos más mejor. Lo único que puedo decir de la Senda Dorada es que es el camino del Kwisatz Haderach, un camino que tiene que andar si quiere que sus visiones se acaben cumpliendo, ya que como sabemos su propia existencia y la de toda la humanidad está comprometida. Nos lo explicaron en la primera película. Ahora sí, centrándonos en los trailers, he dividido el análisis en cada uno de los personajes para entender lo que nos están contando de ellos y su visión general en la historia. Primero tenemos a Paul tocando un pequeño estanque donde se notan unas vibraciones superficiales que bien podrían ser la forma de representar cómo cualquier decisión que tomas genera una onda de cambio en el tiempo y el destino. Aún así, para mí significa que Paul puede mantener el control de esta onda, ya que si te fijas no se expande, se mantiene firme en el mismo sitio donde sus dedos están tocando la superficie. ¿En qué punto de la película está situada esta escena? No lo tengo muy claro, pero seguramente es de cara al final, ya que Paul no tiene pelo. Aunque esté a contraluz, se puede interpretar perfectamente que el pañuelo que está utilizando para limpiarse la cabeza es el Nesone azul de Chani, lo que nos confirma que para Paul, Chani es lo único que le permite seguir adelante y limpiarse de forma simbólica los pecados cometidos. Todo esto lo hace por ella y por nadie más, de ahí que pida disculpas por las decisiones que ha tomado. Si en este punto Chani sigue o no con él, está
está por ver. Después tenemos el famoso anillo del Duque Leto, que es un anillo con un peso narrativo increíble a lo largo de las 3 películas. A mí esto me parece una locura. Si recordáis bien, el anillo pertenecía al Duque Leto, quien le dijo a su hijo en la primera película que quería ser piloto, pero al final se acabó convirtiendo en un duque, ya que un hombre no busca ser un líder, está llamado a serlo, y él tiene que responder a esa llamada. Esto significa que por mucho que Paul afirmase haber encontrado un camino para expulsar a los Harkonnen de Arrakis y salvar así a los Fremen, no era suficiente. Por eso tenía aquellas visiones tan terribles. Esto llevó a Paul a tener que asumir su destino colocándose el anillo de su padre y regalándonos una de las mejores escenas de la historia. La escena donde Paul tiene que asumir su papel de villano conduciendo a los Fremen hacia otros mundos para terminar así con la explotación de la especia y la corrupción de las grandes casas. Todo eso entre muchas otras cosas. Ponerse ese anillo significa asumir el papel de líder que su padre le explicó. Este ascenso lo podemos ver también en el tráiler con Paul subiendo por esas escaleras que lo llevan a la cúspide como emperador de la yihad en Arrakis, en un plano que es muy parecido al de los Harkonnen que vimos en la parte 2, dándote a entender que todo conduce a la guerra aunque la quieras evitar. También en la parte 2 vimos a Paul ascendiendo de la misma forma por una roca que le llevó al frente de sus Fedaykin. Lo que pasa es que ahora lo hace como emperador de toda la galaxia conocida. Uno de los detalles más interesantes del tráiler es que vemos la marca de Muad'Dib en la mejilla de Paul. Son como 3 líneas que podemos ver en los peregrinos de este plano. Si te fijas, lo tienen también en la cabeza y van rapados igual que Paul más adelante. Esto significa que el misticismo y sobre todo el poder religioso que ha despertado Paul Atreides lo han convertido en algo que jamás quiso ser. De forma fugaz también podemos ver una estatua gigante de Paul en Arrakeen, que es la capital de Arrakis, al lado del halcón Atreides, todo frente al palacio del emperador, que si te fijas es una pirámide invertida. Esto significa que el poder no se alza hacia un punto en concreto como las pirámides normales, sino que es al contrario, se expande hacia todo el universo. A través de varias imágenes de los trailers podemos ver cómo la yihad ha destruido e invadido miles de mundos. Esto nos muestra cómo los Fedaykin del Muad'Dib son imparables y que no hay planeta que se resista a su avance. Por lo que sabemos, esto va a formar parte del prólogo de la película que nos pondrá en situación de lo que ha pasado en estos 17 años y lo que Paul ha tenido que hacer para mantener la senda dorada y el poder en Arrakis. Fíjate que aquí aparece Paul con una armadura y el pelo largo, así que nos mostrarán desde su punto de vista todas las barbaridades que se han cometido en su nombre. Esto es algo que los libros no muestra explícitamente. Se comentan varias conversaciones que describen algunos mundos invadidos y las consecuencias en alguno de ellos. Básicamente se habla sobre cómo gestionarlos, cómo distribuir materiales y otros menesteres. Esto a mí me parece una fantasía porque vamos a ver a los Fremen aniquilando mundos y viendo las terribles consecuencias de esta guerra santa de Paul, o sea, brutal. Vemos cadáveres en el barro, edificios destruidos y ejércitos aniquilados. Por cierto, estos samuráis me parecen espectaculares, ¿eh? No sé de qué raza son ni qué planeta es, pero da lo mismo. Los Fedaykin son imparables. Hay un plano en concreto como es este donde no consigo descifrar qué es lo que cargan esos guerreros Fremen. Es posible que sea una bomba, que sea algún herido o que sea algún tipo de dispositivo vital de uno de estos planetas. No lo tengo claro. En el segundo tráiler podemos ver cómo Stilgar ha llegado por fin al mar, a uno de esos planetas que está más lejos de lo que los Fremen jamás habrían soñado llegar. Recordad que para los Fremen el agua es sagrada porque es escasísima en Arrakis. Encontrarla en cantidades tan ingentes es una confirmación de que su fe en el Lisan al-Gaib debe mantenerse fuerte, porque es que puede cumplir con milagros como este. En el libro sabemos que muchos Fremen se alistaron en la Guerra Santa únicamente para confirmar que el mar existía y que no era una invención de aquellos que habían ido a la guerra. Así que este es un detalle magnífico. Yo imagino que como parte del prólogo vamos a ver también la conexión entre la parte 2 y la parte 3, ya que tenemos justamente en los trailers la escena del final de la segunda película donde Paul ascendía como Lisan al-Gaib y nuevo emperador después de haber matado a Faith Rauza. También tenemos a Irulan en este otro plano y a Chani desenfocada justo al fondo de este otro. Esto nos va a llevar a una crisis matrimonial bastante gorda. En el segundo tráiler, Chani y Paul discuten fuertemente porque es que Chani ve que la promesa que le hizo Paul en el pasado se ha roto. El problema aquí está en que ella no consigue comprender que asumir esta clase de poder y convertirte en el tirano de esta historia era algo necesario. Por eso Chani se quita su Nezoni llevando a que Paul lo recoja más adelante en las arenas del desierto. Y quiero creer que el que lo recoge es Paul y no otra persona. Sabemos que los trailers son traicioneros y este plano de Paul a contraluz podría ser en otro momento diferente de la película a este otro donde vemos que alguien recoge ese pañuelo de la arena. Lo que queda claro es que la crisis matrimonial y la guerra santa provocan que Paul y su familia sigan en peligro. Por eso Paul en el tráiler afirma que ha hecho lo posible para proteger a su familia porque sabe que lo que está haciendo traerá consecuencias terribles. Esto lleva a que le pida consejo a su madre Jessica preguntándole qué habría hecho su padre, y a esto ella le responde que el Duque Leto jamás empezó una guerra. Eso ocurre porque, como sabemos, el Duque Leto no es que fuese un cobarde, era un hombre muy cauto que no quería perder vidas de forma inútil. Aquí, si te fijas, Paul lleva su uniforme Atreides en un momento quizás previo a su coronación como emperador o quizás visitando Caladan sin más, que como sabéis es su planeta natal, no lo tengo claro. Como te comentaba antes, el papel de Jessica en el libro es casi inexistente y en la película va a tener mucha más presencia, quizás como consejera o simplemente para darle al personaje un peso mucho más importante. No sé en qué punto de la película puede ser
esta otra escena, pero nos muestran a Paul en lo que parece ser un siege de los Fremen o quizás alguna gruta de Arrakis que es importante. Quizás está buscando a Chani por el desierto, no lo sé. Lo último que tenemos que hablar de Paul está relacionado con las heridas que tiene en los ojos, que son unas cicatrices que podemos ver tanto en el póster de su personaje como en varios momentos del tráiler. Si te fijas, hay un momento concreto donde Paul está rodeado de su guardia personal, observando una explosión luminosa y cegadora que los lanza hacia atrás. Esta explosión es lo que ha provocado esas cicatrices en su cara. ¿Qué es lo que explota y quién lo ha activado? No será revelado en este vídeo, así que te repito otra vez que te abstengas de comentar con spoilers si no quieres que la ira de la yihad cegata caiga sobre ti. Si quieres spoilers, este no es el canal. Aquí quiero que disfrutemos todos del viaje que está por venir, igual que hice en mis vídeos anteriores de las películas. Pero simplemente dejar claro que la cicatriz que tiene Paul en los ojos es debido a esta explosión. Sobre Chani yo tengo muchas dudas, porque no consigo vislumbrar la cronología de ciertos eventos, ya que al final de Dune parte 2, ni Chani ni Paul nos dijeron nada sobre que ella estuviese embarazada. Y en los trailers tenemos varias escenas muy tiernas entre los dos que no sé dónde se sitúa. En esta tienda Fremen los dos hablan sobre el nombre que le pondrían a su hijo, que en caso de ser niña sería Ghanima, que en Fremen significa botín de guerra. Su significado oculto lo hablaremos cuando toque en el análisis de la película o el vídeo de todas las curiosidades. En caso de ser niño, el bebé se llamará Leto, en honor a su abuelo y su gran sabiduría. En este caso, el niño se llamaría Leto II. Yo entiendo que esto tiene que ser en algún momento antes de la parte 2, ya que ahí Chani no estaba embarazada y ni siquiera lo aparentaba. Otra opción puede ser que después de la discusión que Paul tiene con ella en el tráiler, se hayan reconciliado de alguna forma, pero la verdad me extrañaría, porque tras la parte 2, Chani parece muy cabreada y llama a un gusano para irse no sabemos a dónde. Me gustaría creer que tras la yihad de Paul, este habla con Chani tras saber por sus visiones que está embarazada y explicándole todo lo que sabe, pero ya te digo, sería extraño. Te comento esto por el momento de Chani llorando y donde luego abraza a Paul en lo que creo que es la misma escena. Lo que pasa es que hay un detalle que me jode bastante porque los trailers siempre revelan cosas que no deberían, y es el hecho de que se está hablando de un bebé cuando en realidad son dos. Esto lo digo por la imagen donde Paul y Chani están cargando con dos fardos que claramente llevan a sus hijos ahí dentro. Son como un mini destiltraje para bebés. Pero es que después tenemos otro plano donde aparecen dos niños jugando en la arena llevando destiltrajes, y si te fijas, Chani está a su lado con el Nesoni azul en la mano soltando la merced del aire. Por lo visto, la película ha cambiado varios eventos del libro, ya que los hijos de Paul y de Chani no nacen hasta el final del libro. Esto nos confirma que la película quizás adelanta algunos sucesos del tercer libro, Hijos de Dune. De momento, todo lo que vemos de Chani en el tráiler es nuevo, ya que como te decía antes, su papel en el libro es mucho menor comparado con lo que hemos visto en la película. Parece ser que Chani está explorando el desierto y junto a ella tiene un grupo de Fremens que quizás están en contra de Paul o simplemente le son fieles a ella y a las viejas tradiciones. Recordad que en la parte 2 tuvimos una discusión entre los Fremen donde estaban los que seguían las costumbres actuales y luego los que veían a Paul como un mesías. Lo más sorprendente y chocante del tráiler para mí es la escena del gusano, donde como vemos se para en seco delante de Chani permitiendo que ésta le acaricie sin problemas. Aquí no sabemos si Chani está embarazada o ya ha dado a luz, y tenemos que recordar que en la primera película el gusano que perseguía a Paul y a Jessica por el desierto se paró en seco observándole de la misma manera. ¿Es posible que Chani haya descubierto un poder oculto en Arrakis para controlar a los gusanos? ¿O quizás sí que está embarazada en esta escena y son los gemelos los que detienen al mismo gusano? Recordad que estamos hablando de los hijos del Kwisatz Haderach, así que niños normales no son. De Scythe tenemos pocas escenas, pero todas ellas son importantísimas. Primero, por cómo se presentan Tirulan junto con las Bene Gesserit y los que podrían ser los Bene Tleilax. Podría ser también gente de la cofradía, pero te digo que el diseño de su ropa no cuadra demasiado con el que vimos en la primera película, pero podría ser. Lo digo porque creo que es extraño que las Bene Tleilax y las Bene Gesserit estén reunidos en un mismo punto, pero ya te digo, podría ser. Como sabemos, las Bene Gesserit ansían controlar el universo moldeándolo como ellas dictaminaban para salvarnos a todos, nos venga bien o no. En el tráiler vemos varias escenas de las Bene Gesserit que seguramente se relacionan con la reunión conspirativa contra Paul. Aún así, la escena ya te digo que es extraña, ya que en el libro la conspiración contra Paul es entre 4 personajes, no hay testigos presentes, así que poco puedo especular sobre el significado de todo esto y en qué parte de la película se ubica. Esto me lleva a hablaros de una criatura que aún no hemos visto y que es importantísima en el universo de Dune, y me refiero a los navegantes de la cofradía, unos humanos mutados por el exceso de consumo de especia que gracias a su presciencia calcula las mejores y más seguras rutas para la navegación del universo. No te diría que son más poderosos que Paul, pero tiene un poquito de oráculo del tiempo y habilidades especiales. Hay un personaje que no han mostrado, o eso creo, y es Edric, un navegante de la cofradía que forma parte de las 4 mentes detrás de la conspiración contra Paul. Esto lo digo por el sarcófago que vemos en el tráiler. Este podría ser perfectamente un navegante por la forma de moverse y por el color anaranjado que hay en la cúpula, además de la importancia que tiene en los trailers. No creo que sea una mala decisión artística verlo representado así, pero creo que es algo decepcionante que no viésemos su forma real. Según el libro, es descrito como un hombre de apariencia delgada, vagamente humanoide y con pies en forma de aleta
coleta y manos palmeadas en abanico, básicamente un hombre pez. Yo respeto la visión de Villeneuve y su apartado artístico, pero si los navegantes tienen este aspecto, al final van a parecer más una especie de armatoste flotante, mucho más parecido a un robot que a una forma de vida como realmente es. Esto lo digo porque hay un momento del tráiler que podemos ver unos ojos completamente negros con una nariz un poco extraña, que no sé si es por culpa del plano, y unas marcas negras en los ojos. Podría ser Paul tras el accidente que te he explicado antes, pero decido creer que es un navegante, a pesar de que tenga las pestañas más largas que un día sin pan. El caso es que Scytale aquí se reúne con las Bene Gesserit en un lugar muy soleado y con vegetación que no creo que sea Arrakis por la fotografía, aunque podría ser. Creo que es otro planeta que aún no hemos visitado. Salusa Secundus no es, porque recordemos que ahora mismo es un planeta con una climatología terrible, tal y como vimos en la primera película. Todo esto fue fruto del bombardeo atómico que sufrió el planeta por la yihad butleriana, la guerra de los humanos contra las máquinas que ocurrió mucho antes del nacimiento de Paul y que vimos en el prólogo de Dune Prophecy. Probablemente el planeta sea Kaitain, el planeta capital del Imperio Corrino que pudimos ver en esas escenas del emperador Shaddam interpretado por Christopher Walken. La escena de la conspiración seguramente sea esta más oscura, ya te lo digo. Aquí Scytale habla con Irulan sobre sus planes. De fondo vemos a una Bene Gesserit que podría ser la reverenda madre Gaius Helen Mohiam, que como sabemos es la actual líder en ese momento. Aunque no me quede claro, creo que la reverenda madre Gaius Helen Mohiam la vemos en este plano, pero no sé si en realidad puede ser Dama Jessica, que luego en la parte de Alia te explico. Lo que vemos aquí en esta parte oscura tendría que ser el domo que las Bene Gesserit han construido específicamente para que todo esto quede en secreto y ajeno a la presciencia de Paul. Por último, vemos como Scytale se ha integrado en la cultura Fremen a llevar un destiltraje y estar con un grupo que no sabemos a quién le es fiel. Después, la escena más impactante para mí es la de él pilotando un ornitóptero y estrellándose contra la arena con una cara de encontrarse muy pero que muy mal. Lo más importante del tráiler aún así es que Scytale es quien afirma haber encontrado a alguien, un momento donde justamente nos enfocan a Chani, que está buscándolo en el desierto, pero no sabemos lo que es. ¿Es posible que Scytale asuma la forma de Chani para intentar acercarse a Paul y matarle? Por eso cuando tenemos esta otra escena del tráiler, Chani le habla a Paul de una forma muy diferente a como lo haría de lo normal, que se siente al ser un humano como otro cualquiera, Paul Atreides. Esto para mí daría sentido a por qué en el póster Chani es quien confronta a Paul, porque no es ella, sino que es Scytale disfrazado como Chani. Si se ha llevado a Chani por delante o no, eso ya es otro tema. Pero sí que es verdad que hay varias escenas del tráiler donde Chani está luchando contra varias personas. No sé si es gente enviada por Paul o son enemigos del emperador. Este plano, aún así, estoy 100% seguro de que es Paul Atreides, no solamente por el Nezhoni que tiene en la muñeca, sino porque el cuchillo Chris que está empuñando es el mismo que ha tenido siempre. Por otro lado, tenemos a Irulan, que tendrá más peso narrativo que en el libro por las escenas que hemos visto en el tráiler. Como vemos, utiliza una nave que la llevará de Arrakis a otra nave de la cofradía, utilizando seguramente como excusa que va a negociar algo con ellos en nombre de Paul mientras está conspirando contra él. Lo especulo, no que sea cierto. En este plano la podemos ver junto con su guardia personal, a la que también hemos visto en este otro plano. Y me flipa que sea como una mezcla entre los Sardaukar de los Corrino y los Fremen. Al fin y al cabo, esta es la guardia personal del emperador y de palacio. Irulan sabe de la presciencia de Paul y por eso arremete contra Scytale en esta escena diciéndole que les ha condenado. Lo curioso de los trailers es que hay momentos donde Irulan aparece cubierta de barro sin saber cuál es su función. Es de las cosas que más curiosidad tengo de la película, sinceramente. Después tenemos a Alia, la santa Alia del cuchillo, que por lo visto ha participado en la yihad por diversas escenas donde la vemos en una batalla y también rezando junto a otros Fedaykin. Este sí es un cambio respecto al libro, ni me molesta, porque es que Alia es un personaje muy interesante que merece que la traten de forma digna, la verdad. Si esto es una forma de demostrarnos que es la puta ama, yo estoy dentro. Este plano de ella vestida de blanco me parece una absoluta barbaridad, no solamente porque la forma arquitectónica que tiene detrás parece la de un gusano, sino porque ella está en el centro del mismo. Es como una figura divina que se alza entre los fieles, ya sea por su presciencia o por su título de reverenda madre. Este plano nos muestra la sala del trono de Arrakis, con la que parece ser Alia sentada en él. No sabemos en qué punto de la película se sitúa esta escena, ya que como Paul ha acabado herido por la explosión, Alia podría estar sustituyéndole de forma temporal hasta que se recupere de sus heridas. Como te decía antes, la película es posible que adapte algo del libro de los hijos de Dune, así que es posible que esta escena sea del final de la película, no lo tengo claro. Aquí podemos ver cómo las Bene Gesserit transportan lo que parece ser un sarcófago. ¿Quién o qué hay en él? No está claro. Podría ser Duncan Idaho o podría ser otra cosa. De Alia me encanta que la veamos caminando por un campo de castigo donde los que han ido en contra de la yihad han acabado en esa cruz de San Andrés completamente descompuestos al sol. Lo más extraño y polémico de Alia para mí es la escena donde sale de lo que parece ser una prisión completamente ensangrentada y gritándole a otra Bene Gesserit. ¿A quién ha tenido que matar a Alia? No está claro, pero podría ser un cambio respecto al libro por cómo hay una misión que no recae sobre ella. Por eso comentaba antes que la Bene Gesserit a la que grita puede ser Jessica, porque quizás Jessica ha obligado a Alia a cometer algo que no quería hacer en una especie de prueba. Si te fijas, tenemos a Alia aquí de fondo completamente desenfocada. Por último tenemos a Duncan Idaho, que aparece con un uniforme espectacular y que me encanta. Si te fijas, cuando habla con Paul lo hace como si fuese un desconocido.
desconocido. Por eso Paul le dice que suena como un Atreides cuando Duncan afirma que le teme al deshonor. Lo curioso de esta pequeña conversación es que Duncan vuelve a su vida con una propuesta de paz, lo cual para Paul tendría que ser beneficioso, ya que sin guerra los hombres no arriesgarían su vida, pero según Duncan esto supondría su fin. Ya veremos por dónde va esta conversación, pero me parece brutal. Con su presciencia, Paul sabe por dónde vendrá Duncan en todo momento, por eso vemos que el combate que celebran lo gana Paul. Gracias a su poder profético, Paul no puede ser derrotado, pero la función de Duncan es otra completamente diferente a la que esperamos, y en muchas escenas del tráiler puede verse como Paul observa, analiza y sobre todo interpreta todo lo que hace su viejo amigo. Este plano de la prisión me encanta, o sea, no te lo puedo negar. La película va a ir con la tula fuera en lo que es su cinematografía, o sea, lo tengo clarísimo. Esta escena en rojo, en una sala completamente cerrada, nos muestra el cráneo del Duque Leto, que como sabéis sirve de osario tal y como vimos en la parte 1. La muerte del Duque es lo que ha llevado a Paul por este camino de venganza que supone el fin de muchas cosas y el principio de otras. Creo que ha sido un detalle cojonudo. Otro detalle curioso es el de Duncan en esta escena, y no sé si tiene algo que ver con Paul o directamente con su creación, ya que el emblema que tiene a su espalda no consigo saber de quién es. Podría ser de los Bene Tleilax, que aún no los hemos visto en el universo de Villeneuve. Esto lo digo porque esta escena podría ser una especie de prueba de fuego para confirmar que a nivel combate Duncan está preparado para su nueva vida y lo que necesite. Aún así, como lleva de estilo traje y se enfrenta a un grupo de Fremen saltando desde gran altura desde un ornitóptero, quizás es una escena donde se tiene que ganar la confianza del emperador o quizás es otra cosa peor. Así que nada, hasta aquí el análisis de los dos trailers que han salido de Dune. La verdad es que ambos trailers me encantan, el montaje, la fotografía, los personajes, la música sobre todo, o sea, estoy dentrísimo de esto. Si salen más cositas de Dune, suscríbete porque voy a cubrirlas todas y también voy a analizar la película, además de sacar un vídeo de curiosidades en cuanto esté disponible en streaming. Si te ha gustado y servido el vídeo, te puedes dejar un buen like que ayuda más de lo que te crees y si no, pues lo echas a los leones. Sea un asqueroso Harkonnen. Muchísimas gracias a mis padres y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Y yo aquí me despido. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos como no en otro vídeo de cine, series y anime.